Muy buenos días a todas y a todos, porque también tenemos caballeros que nos honran. Para mí es un gusto muy, pero muy grande estar nuevamente en esta iglesia tan querida. Amo a sus pastores, amo a su pastora y a toda su familia, y para mí fue un gozo y un privilegio muy, muy grande cuando la hermana Yani me invitó a poder participar con ustedes en la culminación de este estudio. Vamos a seguir hablando de los planes. No vamos a repetir lo que la mayoría de ustedes ha estudiado, pero sí vamos a compartir algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón respecto a ese tema de los planes y de que Dios, esto no estaba en mis planes. ¿Alguna de ustedes alguna vez no dijo o no pensó, esto no estaba en mis planes? Yo creo que casi todas. En algún momento, ay Dios, esto no estaba en mis planes. ¿Por qué me pasa esto? Y yo creo que el título de este libro fue realmente una inspiración del Señor, porque me he encontrado con personas que jamás en mi vida había visto, personas que no tienen nada que ver con ninguna iglesia, algunas cuando yo viajo en el avión que no nos hemos visto nunca, y conversamos y me preguntan, ¿y usted qué está haciendo y qué va a hacer? Y le cuento y le muestro la tapa del libro y me dicen, eso es lo que yo necesito. Ni saben de qué se trata el libro en su vida, no sé si les va a gustar o no, pero eso es lo que yo necesito. Porque todas hemos hecho sueños, como hablaba nuestra pastora, hemos tenido sueños, hemos tenido planes que no resultaban y que suceden cosas que no estaban en nuestros planes. Así es que eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Y para las que ya hicieron el estudio, yo quisiera empezar viendo uno de los videos. Ustedes saben que el libro este consta de 3 partes, por eso no se llama un libro, sino que se llama un kit, ¿no es cierto? Porque consta de 3 partes. Una de ellas, otra vez, yo creo que tengo problema con mis orejas, gracias, porque la vez pasada cuando estuve con ustedes pasó lo mismo, ¿se acuerdan? Gracias por las hermanas que me ayudan. Decía que este se llama un kit porque consta de 3 partes, son los videos, es el estudio de la Biblia y son los devocionales para cada día. Así que vamos a empezar viendo uno de los videos que nos van a ayudar a introducir en el tema para esta mañana. Hay una canción conocida que cantaba Frank Sinatra que se llama A mi manera. Y la traducción de una de las frases de esa canción, en sus líneas, dice: planifiqué cada rumbo a tomar, cada paso cuidadoso a lo largo del camino. Y más, mucho más que eso, es que lo hice a mi manera. Y muchas veces esa es la manera como pensamos nosotros, varias veces. Nos gusta manejar nuestra vida. Decimos frases como planear nuestro futuro, como ser dueños de nuestro destino, como manejar nuestra vida. Nos gusta estar en control. Y hubo un tiempo de mi vida cuando yo me sentía así, cuando estaba cómoda con cómo estábamos, estaba cómoda con nuestra situación en Argentina, estábamos bien, compartíamos nuestro ministerio entre la enseñanza en el Seminario Bautista en Buenos Aires, y ahí me encantaba compartir con nuestros estudiantes, ayudarlos en su preparación para servir al Señor como pastores, como misioneros, como líderes en diferentes ministerios. Y al mismo tiempo compartíamos también el pastorado en algunas iglesias de allí de la ciudad. Yo estaba contenta, yo estaba cómoda, teníamos a nuestra familia cerca,
teníamos preciosos amigos, nuestros hijos estaban bien, estaban participando en las actividades en su escuela, participaban en la iglesia, tenían amigos preciosos, así que estábamos bien, bien cómodos. Teníamos una casa cómoda que el seminario nos brindaba por el hecho de que Rubén, mi esposo, era vicedecano académico allí en el seminario. Así que estábamos bien, nuestras necesidades económicas estaban bastante bien. Al comienzo de nuestro ministerio no había sido así. Habían sido años muy difíciles, especialmente en la situación económica muy precaria. Pero ahora estábamos bien, estábamos cómodos. Y bueno, una vez yo recuerdo bien clarito que estaba en casa y estaba mirando a mi alrededor, así como puedo mirar esta sala, y veía las cosas, veía los muebles, veía las cosas que teníamos, y yo pensaba, yo nunca me voy a poder desprender de esto. Nos costó tanto, nos llevaron tantos años llegar hasta esta situación, que ahora estamos cómodos, que ahora estamos tranquilos. Nos costó tanto obtener estas cosas que yo nunca voy a poder separarme de ellas. Hasta que llegó una invitación para participar en un ministerio mucho más amplio, ministerio misionero a través de las publicaciones en toda América Latina. Algo que nos gustaba, algo que nos apasionaba, pero que implicaba tener que dejar todas esas cosas y salir de nuestro país y venir a Estados Unidos. Eso no estaba en mis planes, eso no era algo que yo quería. Y desde ese momento, al principio mi primera reacción fue no quiero pensar, pero ante la insistencia de esa invitación, nos comprometimos a orar. Y mi oración era bastante simpática para Dios, porque casi toda la oración era barrera tras barrera tras barrera que yo le ponía a Dios. Yo le ponía trabas a Dios. Yo decía, Dios, tenemos una hija adolescente y Dios, tú sabes lo difícil que es trasplantar a un adolescente. Dios, tenemos a nuestra familia acá. A mí me cuesta dejar a la familia. Dios esto, Dios el otro. Dios, cuando nosotros empezamos y no teníamos nada, éramos jóvenes. Y ahora vamos a empezar otra vez de la nada, pero ahora somos padres, somos responsables por nuestros hijos. Dios, tú sabes todas esas cosas. Y yo seguía poniéndole barrera tras barrera tras barrera. Y especialmente, como dije, cuando yo veía las cosas que teníamos a nuestro alrededor, que yo decía, yo no me puedo separar de esas. Seguimos orando y cuanto más orábamos, más claro Dios nos decía que ese era el camino que Él tenía para nosotros. Hasta que al final nos dimos cuenta de que aquel momento en que habíamos decidido seguir al Señor y servirle donde Él nos mandara, ahora se tenía que cumplir y aceptamos aquella invitación de venir a Estados Unidos. Aquella barrera que yo ponía de la venta de las cosas, yo simplemente y literalmente me asombraba a mí misma, porque cuando pusimos la nota en el seminario avisando que íbamos a vender nuestros muebles, todo lo que teníamos, fue asombroso y fue maravilloso. Cuando llegó el día de la venta de las cosas, abrimos la puerta de nuestra casa y vimos que había una fila de gente en la vereda esperando para entrar a ver nuestras cosas y a comprarlas. Pero la mayoría, casi todos, eran nuestros alumnos del seminario. Y eso cambió totalmente mi enfoque. Yo ya no pensaba en lo que me costaba a mí dejar mis cosas, sino en el gozo que era que nuestros alumnos las disfrutaran y las tuvieran ellos. Y como dije, yo me asombraba a mí misma, no me reconocía a mí misma, porque yo era feliz viéndolos que nuestros propios alumnos se llevaban nuestras cosas. Y hasta años después, algunos de ellos nos escribían y nos decían, cuando uso los vasos que compramos de ustedes, los recordamos a ustedes, o cuando veo las cortinas, nos recuerdan a ustedes. Yo estaba feliz viendo cómo nuestras cosas iban a ser usadas por personas a las que amábamos tanto. Y así fue como
pude desprenderme de las cosas sin ningún problema y vinimos a Estados Unidos. Y ahí empezaron otras barreras a derrumbarse. Empezaron a derrumbarse, Dios empezó a hacer la obra. Por supuesto no fue fácil al principio, un cambio tan radical nunca es fácil, pero Dios empezó a mostrarnos que los planes de Él se iban a cumplir de todas maneras y que esas barreras que yo le ponía, Él ya se había hecho cargo de ellas. Otra de las barreras que yo le ponía cuando estábamos en nuestro país era que al venir a Estados Unidos yo no iba a tener las oportunidades que tenía allí, de predicar, de enseñar en un seminario, de dar conferencias. Yo ya había vivido en esta cultura diferente y me había encontrado con que algunas veces las mujeres no teníamos las mismas oportunidades que tenían los hombres en esos casos. Pero otra vez Dios empezó a derribar esas barreras. La barrera que yo ponía de nuestros hijos por supuesto sintieron el cambio, pero ahora fueron capaces de hacer sus carreras, de graduarse de la universidad, de formar familias preciosas, de estar sirviendo al Señor. Todo fue hermoso. En las iglesias, las oportunidades que yo le ponía al Señor que no iba a tener, Dios me dio oportunidades mucho más grandes. Las iglesias que pastoreaba mi esposo estaban bien abiertas a que su esposa predicara, su esposa enseñara, incluso oportunidades que no había tenido en mi país, como de celebrar ceremonias de bodas y hasta de bautizar, las tuve aquí. Así que otra vez Dios me mostró, ok, Alicia, ¿te acuerdas lo que tú decías? Ahora quiero que veas lo que yo tenía preparado para ti. Las oportunidades de enseñar, esa oportunidad de enseñar en el seminario, Dios me dio aquí la oportunidad que tengo hasta este momento de enseñar en un instituto para líderes latinas, cristianas y ver las transformaciones hermosas que Dios hace en esas vidas. Me dio oportunidades de viajar por todo el mundo, más de 50 países en diferentes continentes. Me dio oportunidades de un ministerio femenil mucho más amplio del que yo tenía hasta ese momento. Así que barrera tras barrera tras barrera, Dios me las fue derribando. Dios me decía, Alicia, ahora yo te voy a mostrar lo que yo tengo planeado para ti. Y así como Dios derribó las barreras, yo quiero compartir un versículo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con esto mismo, que está en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Y eso es lo que Dios me mostró a mí a través de todas estas barreras. Dice, observad entre las naciones y mirad, quedaos asombrados y atónicos, porque yo haré en vuestros días algo que ni aun si se los contase, ustedes lo iban a creer. Y cuando yo pensaba allí en mi país que no iba a poder, Dios me mostró que sí. Dice, yo voy a derribar tus barreras. Y yo quiero que pensemos en cada una de nuestras vidas. Probablemente tú le estás poniendo barreras a Dios también. Probablemente Dios te está mostrando que tiene un plan para ti que no es el que tú pensabas, como me pasó a mí. Esto no es lo que yo pensaba. Ese cambio tan grande no es lo que yo tenía en mis planes. Eso no estaba en mis planes. Y entonces yo ponía obstáculos. Pero cuando decidí ceder eso, cuando decidí ser obediente, cuando decidí decir, bueno, Señor, si es lo que tú me pides, ahí lo vamos a hacer, me guste o no me guste. Ahí fue cuando Dios obró. Y cuántas cosas yo me hubiera perdido si yo hubiera permanecido firme queriendo hacer las cosas como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Dios es fiel, Dios tiene un plan mucho más grande para nosotros y Él solo quiere que nosotros tomemos esa decisión de rendirnos y decir, muy bien Dios, te voy a obedecer, que tú hagas lo que quieras, y Él está así listo a mostrarnos las cosas maravillosas que, como dice este profeta Habacuc, aun si nos las contaran, no las creeríamos. Simplemente tenemos que decidirnos y lanzarnos y seguir a Él y disfrutar de esas cosas maravillosas que Él tiene para nosotras.
La palabra que nos reúne es la palabra planes. Y nuestra hermana Yani hablaba de que todas tenemos planes, de que todas tenemos sueños, que todas hemos tenido deseos desde pequeñitas. Una de las preguntas que siempre hacemos a nuestros chicos, a nuestros niños es: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Tenemos un sobrino que ahí en Argentina hay una actriz de esas de revistas de vedette, bastante voluptuosa ella, y tenemos un sobrino que tenía 2 años y medio, 3 años, apenas hablaba, y cuando le preguntábamos qué iba a hacer cuando sea grande, él nos dijo: casarme con Chichana Jiménez. Otro de nuestros sobrinos, un poquitito más grande, pero más o menos cuando era chico, le preguntábamos: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Él dijo: yo quiero ser jubilado. El trabajo lo pasó, derecho a ser jubilado. Muy inteligente ese chico y realmente llegó muy lejos en su carrera de grande. La mostró desde pequeñito con esa inteligencia. Yo creo que todas tenemos sueños, hemos tenido planes desde que éramos pequeñas, ¿no es cierto? Seguir una carrera, recibirnos, titularnos de algo, casarnos, pero no casarme nada más, no, casarme con un buen mozo, y si es rico, mejor todavía. No me voy a casar así nomás. A tener muchos hijitos. Hay una caricatura que superó a Argentina, Mafalda. Uno de los personajes es Susanita. Susanita, el sueño de su vida siempre fue casarse y tener muchos hijitos. Y bueno, quizás muchas de nosotras teníamos algunos de esos planes u otros. A veces se han cumplido todos, otros algunos, otros ninguno. Y sea donde sea que nosotras nos encontramos, yo quiero que vayamos a la Biblia y veamos en un personaje bíblico, una muchacha que tenía sus planes. Esos planes no se cumplieron como ella había soñado, pero Dios tenía un plan requete súper especial para ella. Se trata de María, la madre de Jesús, María de Nazaret. Ella ya había encontrado a su príncipe azul. La Biblia no dice si era buen mozo y rico, pero yo me imagino que María estaba muy enamorada de su José. Y la primera vez que se menciona en la Biblia la encontramos cuando probablemente María era una jovencita, sería una adolescente. Una adolescente que estaba haciendo un plan muy especial porque estaba preparando su boda. Estaba preparándose para la vida junto a su príncipe azul. Y para entender un poquitito mejor la situación de María, yo creo que tenemos que recordar o aprender cómo eran las bodas en el tiempo del Señor Jesús, porque quizás alguna de nosotras hemos visto o hemos tenido bodas complicadas, otras hemos tenido bodas muy sencillas, pero realmente la boda en el tiempo de Jesús era una súper boda, bastante complicada. Las bodas en el tiempo de Jesús tenían 3 etapas. La primera etapa era un acuerdo entre los padres. Los novios, los enamorados en esa primera etapa no tenían nada que ver. No se conocían, la mayoría de las veces no se conocían. Era un acuerdo, era un pacto, era un tratado que se hacía entre los padres. A veces entraba también a trabajar la casamentera. Yo no sé si ustedes han visto aquel musical famoso que se llama El violinista sobre el tejado. Se trata de una familia judía rusa, de un padre que tiene el privilegio de tener 5 hijas mujeres. Y toda la trama de ese musical, que es hermoso, es la lucha entre ese padre judío que quiere mantener las tradiciones para el casamiento de sus hijas y las hijas que empiezan a rebelarse un poquito y quieren tener algo que ver en la elección de su esposo, de su futuro esposo.
y ahí el padre lucha con las tradiciones y las hijas que quieren decidir con quién se van a casar. Y se mete por ahí la casamentera tratando de embarullar más la cosa. Pero entonces la primera etapa en las bodas, en los casamientos, en el tiempo del Señor Jesús, era esa. La mayoría de las veces no se consultaba a los jóvenes que se iban a casar. Muchas veces ni se conocían ellos. El padre de una familia con el padre de otra familia, por conveniencia, por deseos, por afinidad, por dinero, hacían un acuerdo de que sus hijos, cuando llegaran a la edad de casarse, se iban a casar. Entonces, esa era la primera etapa. La segunda etapa eran los esponsales. Ahí en los esponsales o el desposorio ya aparecían los novios, por fin. Ya los padres los habían casado, entre paréntesis. Pero ahora, en esta segunda etapa, sí figuraban los novios. Generalmente esta etapa se hacía en la casa de la novia. Venía la familia del padre, como se hace en algunos de nuestros países, y sé que aquí también, donde viene el novio con su familia a pedir la mano de la novia. A veces es el compromiso que llamamos, ¿no es cierto? En aquel tiempo era un poco más serio ese compromiso. Tan serio era que cuando se desposaban, cuando se realizaban esos esponsales, después de ese día, si uno de los dos moría, si moría el novio o moría la novia, el que quedaba vivo se consideraba viudo. Todavía no se habían casado, pero ya estaban desposados. Entonces se consideraba que era viudo. Por eso hay registros, hay documentos que mencionan una virgen viuda. Y nosotros pensamos, ¿cómo? Si es virgen, ¿cómo puede ser viuda? Pero sí, porque estaba desposada. Entonces, la segunda etapa se hacía en la casa de la novia, ya ahí los novios se veían. Puede que hayan tenido algo que ver en la elección ellos, pero casi nunca. Quizás ahí era la primera vez que se veían. Esa era la segunda etapa. Después que se realizaba esa ceremonia de los esponsales, pasaban entre 6 meses y 1 año hasta que llegara la boda. Y en ese periodo, en ese interín de 6 meses a 1 año, el novio se ocupaba de construir su casa y la novia se ocupaba de preparar su ajuar personal y todas las cosas que se iban a usar en su casa. Así que sabemos, los que conocemos la Biblia, que María y José se encontraban en esta segunda etapa. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Así que ya se había realizado la primera etapa donde los padres se habían hecho todo el acuerdo, ya se había realizado la segunda etapa, la de los esponsales o el desposorio, y entonces María estaba desposada con José. Esa era la etapa de los planes. Esos 6 meses o 1 año antes de la boda era la etapa de los planes. José haciendo los planes para construir su casa, María con todas sus ilusiones, preparando su ajuar para la boda, preparando su ajuar para cómo va a decorar su casita, que las cortinitas, que las cositas que va a poner, todo lo que nos gusta hacer a nosotras las mujeres. Llena de planes, una adolescente llena de ilusiones, llena de planes, pero probablemente no llegaron a la tercera etapa. Probablemente esos planes y esos sueños no se cumplieron. Porque ese mismo versículo que no terminé de leer dice que cuando María estaba desposada con José, antes de que se unieran, es decir, antes de que llegara a la tercera etapa, se halló que estaba embarazada. Se acabaron los planes, se derribaron los sueños.
Los sueños de María, los sueños de José, los sueños de los padres. No sé si los padres que habían pagado dinero ahí en la primera etapa habrán pedido, devuélvame el dinero, devuélveme la platita porque esto no estaba en los planes. Se derribaron los planes. No llegó a la tercera etapa. ¿Por qué? Porque se encontró que María estaba embarazada. Y sabemos la historia, estaba embarazada del Espíritu Santo. Eso era lo que Dios había planeado para ellos. No eran los planes de María y José, eran los planes de Dios. Y llegamos a la vez siguiente cuando llega el momento de dar a luz. Y ahí vamos a Lucas capítulo 2, versículo 7. También un versículo muy, muy conocido que leemos siempre y nos llena de emoción, especialmente en la etapa de la Navidad. Lucas capítulo 2, versículo 7. Dice que desde el versículo 6, mientras ellos estaban allí en otra ciudad, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Otro sueño destrozado. No solo se derrumbaron los planes y los sueños de la boda, sino que ahora estoy segurísima, y yo creo que todas las madres que estamos aquí podemos decir lo mismo, estoy segurísima que ni María ni nadie planeó tener su primer hijo en la situación como lo tuvo María, ¿no es cierto? Vamos a pensar un poquitito en eso. Este versículo lo escribió un hombre, ¿no es cierto? Lo escribió Lucas. Si lo hubiera escrito una mujer, yo estoy segura que no hubiera dicho solo, tuvo un hijo. Ah, no. Permíteme una cosa, queridito Lucas. Se te pasaron algunos detallitos. María empezó a sentirse mal, empezó a tener contracciones. Las contracciones al principio eran suavecitas, pero después empezaron a ser más fuertes y empezaron a ver cómo las controlaban. Y después rompió la bolsa, como dicen ustedes, rompió las aguas, creo que dicen, la fuente, y después rompió la fuente, y después María y José no sabían qué hacer. ¿Ah? No es solo decir, y ahí nació. Ah, sí, tú porque nunca tuviste hijos. Pero déjame que te cuente. No se puede decir en 2 palabras nada más lo que pasó, ¿no es cierto? Creo que las madres nos damos cuenta de eso. Aparte de eso, recordemos que estaban en otra ciudad, no era su casa. Dice el versículo, y ahí se acordó Lucas de poner que era su primogénito, su primer hijo. María, la jovencita, la adolescente, no tenía idea. No tenía a su mamá con ella. No tenía a su mamá, no tenía a su familia, no estaba en su lugar. Y encima de todo eso, por supuesto tenía a José, pero a veces los esposos en ese momento no hay mucho que puedan ayudar, ¿no es cierto? Pero bueno, el pobre José no sabía para dónde salir corriendo. Pero aparte de estar tan solos, pero tan solos, sabemos lo que les tocó, dónde les tocó, ¿no es cierto? Todas nosotras, por lo menos, hemos estado en un lugar, quizás no en la clínica más lujosa, pero en un lugar que ni se compara con el lugar que les tocó a estos 2 pobrecitos que estaban lejos de su casa, de su familia y todo lo demás. Tratamos de que en el momento del parto haya la mejor de las higienes, ¿no es cierto? Que todo esté aséptico, esterilizado, que no haya olores feos, nada de eso. Higiene, olvídate. En el lugar donde están los animales,
donde están las vacas, los cerdos, los burros. El olor, el olor. Y ahí le tocó a María dar a luz a su primer hijo. Y después no tener ni un lugar donde acostar a ese bebé. Y dice que lo acostó en un pesebre porque no había otro lugar donde ponerlo. ¿Cuántos sueños destrozados? ¿Cuántos planes? Ningún matrimonio planeó esto, habrá planeado a través de los siglos, ni planeará tener a su primer hijo de esa manera, ¿no es cierto? Sueño tras sueño tras sueño destrozados. Pero, y ahí viene el pero, algo había pasado antes de que sucedieran estas cosas. Algo había sucedido, por un lado con José y por otro lado con María. Algo que cambió totalmente este panorama que hasta ahora, cuando lo leemos, hasta ahora cuando lo recordamos, ninguna de nosotras podríamos envidiarlo. Pero hay un pero, y en la Biblia, cuando aparece un pero, nos va a mostrar que el cuadro ese que vemos no es totalmente así, que hay otro lado, porque en ese otro lado es cuando interviene Dios. Y tanto en María como en José había habido antes un pero. El pero de María, la razón de que la cosa no era así y nada más que así, lo encuentro en Lucas capítulo 1, versículo 38. Cuando Dios se le aparece a María a través de un ángel y le habla y le anuncia lo que iba a pasar, la respuesta de María dice en el versículo 38, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», conforme a su palabra. Había habido algo antes que llevó a María a poder superar esa caída, ese derrumbe de sus sueños, de sus planes, de todo lo que cualquier adolescente a través de la historia podía haber soñado. Cuando Dios le anuncia lo que iba a pasar con ella conscientemente, y sabemos que lo hace conscientemente por las preguntas que le hace al ángel, conscientemente decide obedecer a Dios. Conscientemente se da cuenta de que Dios tiene planes diferentes para ella y ella decide obedecerlo. Esa actitud de María fue la que le ayudó a poder superar los desalientos, a poder superar las frustraciones de esos planes que no eran los que ella tenía. Y por otro lado, a José le pasó lo mismo. Mateo capítulo 1, versículo 24, Dios también trata con José. Y a mí me llama mucho la atención eso porque Dios trató individualmente con los dos. Cuando José se entera de que su amada está embarazada y tiene el derrumbe de sus planes, se le vienen todos los sueños abajo, se le rompen todos los sueños, él también responde aceptando eso. Dice que José tuvo una visión. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María su mujer. Hizo como Dios le había mandado. Dios le dice, todo esto que no te gusta, todo esto que no estaba en tus planes, está en mis planes. Y yo quiero que de ahora en adelante sigas lo que son mis planes. Y dice que José hizo como Dios le había mandado y aceptó a María. No debe haber sido fácil, ¿no es cierto? No debe haber sido nada fácil. Para María no fue fácil y para José tampoco. Cuando hay dos jóvenes que se aman, no es fácil aceptar esas cosas que suceden que no están en los planes. Sin embargo, ambos tuvieron una actitud hermosa de obedecer a Dios y estar dispuestos a dejar los planes, estar dispuestos a decir, bueno, de ahora en adelante que sea lo que Dios quiere.
No es lo que nosotros habíamos planeado, no es como habíamos soñado empezar nuestro hogar, en nuestra casita, todo lo demás, felices y contentos, comiendo perdices, siendo felices. No, pero bueno, obedecemos y ambos obedecieron. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esa actitud de obediencia? Bueno, yo creo que fue un resultado precioso para los dos. María tuvo el privilegio de ser la joven elegida por Dios para ser la madre del Mesías. Las jóvenes judías todas soñaban, porque Dios había prometido en el Antiguo Testamento, muchos años antes, que el Mesías iba a nacer de una virgen. Y yo me imagino que todas las jovencitas, todas las jóvenes querían tener ese privilegio. ¿Seré yo? ¿No seré yo? Como se hacen los concursos de Miss Universo, ¿no es cierto? Me elegirán a mí, no me elegirán a mí, y hacen las dietas y se maquillan. Bueno, no sé si las muchachas judías harían todo eso, pero sí, todas querían tener ese privilegio de ser la madre del Mesías, porque Dios había anunciado a través del profeta Isaías que el Mesías enviado, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, el Salvador del pueblo, iba a nacer de una virgen. Y entonces todas querían ser eso, y María tuvo ese privilegio. Por eso Lucas 1:38, cuando el ángel le anuncia a María que iba a ser la madre del Señor, le dice, le dice, María muy favorecida. Tú eres muy favorecida. Otras versiones dicen, María, tú eres bendita entre todas las mujeres. María fue la persona más bendecida, más bendita de todas las mujeres que hayan existido hasta ahora y de todas las mujeres que van a seguir existiendo. María fue una persona requete súper especial. Algunas personas a través de la historia dicen que nosotros los evangélicos no creemos en María. Cuidado con eso, claro que creemos en María. Claro que sí. Fue la mujer más privilegiada de todas. Fue un ejemplo de fe, de virtudes. Claro que creemos en María. No la adoramos, pero sí creemos en ella, ¿no es cierto? María entonces tuvo ese gozo, tuvo ese privilegio, y todo empezó con aquella jovencita que supo que Dios le iba a cambiar sus planes, pero que estuvo dispuesta a decir, que se haga tu voluntad. Yo soy tu sierva, que se haga tu voluntad. ¿Y qué pasó con José? No nos olvidemos de José. José también tuvo un privilegio especial por haber obedecido, como leímos en el versículo. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. El versículo 24. Ya nació el Señor Jesús. No, perdón, versículo 24 ya lo leímos. Vamos a Lucas 2:51. Ya nació el Señor Jesús, lo llevaron al templo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso cuando el Señor Jesús fue al templo y sus padres no sabían dónde estaba y todo eso? Pero cuando pasó todo eso, dice el versículo 51, que después de que lo encontraron, descendió con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Entonces, ¿cuál fue el premio de José? ¿Cuál fue el privilegio de José por haber obedecido a Dios? El privilegio de criar al Hijo de Dios. En esos primeros años, los años de la infancia, los años que son tan importantes, los años que crean el fundamento para toda la vida. Y sabemos que aunque Jesús fue el Hijo de Dios, era Dios mismo, cuando fue niño, dice este versículo, que estaba sujeto a sus padres. Y José tuvo ese privilegio de criarlo, de educarlo,
de acompañarlo o enseñarle a caminar, quizás de enseñarle su profesión, de estar con él y enseñarle a hablar, de enseñarle a comer junto con María. El privilegio de ser el Padre terrenal de nuestro Salvador. ¡Qué privilegio tan grande! ¿No es cierto? Tremendo privilegio el de José. A veces nos olvidamos de eso, pero este versículo que dice que Jesús estaba sujeto a sus padres y dice a ellos, no dice solo a María, su madre, a ellos, a los dos. Quiere decir que estaba obedeciendo a sus padres. Entonces José tuvo un papel muy importante en la crianza, en la educación de ese niño que iba a ser un niño requete súper especial, que va a llegar a ser nuestro Salvador. Así es que ambos, María y José, pudieron ver el premio, pudieron ver el resultado de aquella actitud de María de decir, he aquí la sierva del Señor, y de José de obedecer a lo que Dios le había indicado, que no era lo que habían planeado, que no era lo que habían soñado, pero que reconocieron que ese era el plan de Dios. Entonces, María y José, yo creo que ambos, pero especialmente María, son un ejemplo para nosotras como mujeres, ¿no es cierto?, de que a veces las cosas no resultan como habíamos planeado. A veces los sueños que teníamos de niñas o de jovencitas no se cumplen. A veces por situaciones que otras personas crean en nosotras. A veces por situaciones en las que nosotras no tenemos tanto que ver, ni tanto poder para decisión. Otras veces por decisiones que tomamos nosotras, por decisiones que tomamos que no son las correctas, y que después tenemos que pagar las consecuencias, ¿no es cierto? De cualquier manera, muchas veces esos planes no resultan. Y yo quiero que pensemos ahora no solo en el video, donde yo les cuento que mis planes no eran los que yo había tenido para mi vida, en ese momento cuando todo estaba bien. No es fácil llegar a ese momento, ¿no es cierto? No es fácil llegar a ese momento de decir, por fin estoy tranquila, por fin todo está en calma, por fin las cosas están bien. Pocas personas podemos llegar a ese momento. Pero yo te aseguro que ese momento es peligroso. Es peligroso, te lo digo por experiencia. Algo va a pasar. ¿Por qué? Porque la vida no es para poder decir todo está bien. Permíteme decirte y bajarte de la estantería. Soñamos con que todo esté bien. Y puede que llegue un momento en que todo esté bien, pero siempre va a pasar algo, siempre se nos va a caer algo de la estantería, siempre se nos va a romper el globito ese de que todo está bien. Porque la vida es así. Vivir, respirar, el hecho de respirar ya significa que vamos a tener algún problema. Así es que si tú llegaras a estar en ese momento como estuve yo, de que todo está bien, prepárate, porque lamento decirte que ese momento no dura mucho. Eso pasó conmigo. Y en nuestro caso, como yo les cuento ahí, la situación era bastante diferente a la de la mayoría de las personas. Nosotros estábamos cómodos en nuestro país, invitados a ir a Estados Unidos, a vivir en Estados Unidos. Y no quería, yo no quería. Yo estaba cómoda en mi casa, tenía todo lo que quería y nos había costado mucho, Entonces yo no quería ir a vivir a Estados Unidos. Y el Señor tuvo que 3 veces decirnos. Y a la tercera vez dijimos, bueno, Señor, si tú lo quieres, basta de luchar, basta de renunciar, basta de ponerte excusas,
ahí vamos. Y Dios nos demostró que el plan que Él tenía era mucho mayor de lo que yo podía haber soñado. ¿Por qué es así? Porque para poder decidir si algo es bueno, tenemos que tener todos los datos, tenemos que tener toda la información. Cuando un químico, un bioquímico va a estudiar si un elemento es bueno, tiene que tener todos los datos disponibles. Si un científico tiene que decidir entre algo bueno y algo no tan bueno, tiene que tener todos los datos disponibles. Permíteme decirte que ni tú ni yo tenemos todos los datos disponibles para nuestra vida. Entonces, lo que yo pensaba que era bueno para mí, no era tanto porque yo no conocía todos los datos. El único que conoce todos los datos, ¿quién es? Dios. Entonces, querida hermana, si Dios te está diciendo algo que a ti te parece que no es lo mejor, permíteme decirte que estás equivocada como estaba equivocada yo. ¿Por qué? Porque Él te conoce mejor que yo y Él tiene todos los datos y Él ve tu futuro, que nosotras no lo vemos. Entonces, yo quiero que pensemos en esta mañana en lo que Dios quiere decirnos, en lo que Dios quiere mostrarnos a cada una de nosotras a través de este ejemplo de María y este ejemplo de nuestras vidas también, respecto a nuestros planes y los planes de Dios. Quizás aquí en medio nuestro, y yo sé que lo hay porque nuestra hermana Yani, la pastora, ya estuvo presentándonos y nos hace bien conocernos. Yo sé que aquí hay algunas personas que pueden estar pasando o haber pasado situaciones como las de María, donde las cosas no están resultando como las habían planeado, donde los sueños que tenían no se ven concretados, donde aparecen dificultades en tu vida que no pensabas, donde no logras ver concretada esa meta que tú tenías para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Y quizás sigues probando y dándote golpes, porque pruebas de una manera y no resulta. Y entonces pruebas en otro camino y tampoco te resulta. Y tratas de un lado y tratas del otro. Y a veces no sabes para dónde salir corriendo. Como decíamos en esa canción de Frank Sinatra, tratas de decidir qué es lo mejor a tu manera, a tu manera. Yo quiero decirte, querida amiga y querida hermana, que si las cosas hasta ahora no han resultado a tu manera, pruebes permitir que Dios haga lo que Él quiera hacer en ti a su manera. Le permitas a Dios entrar en tu vida. Le permitas a aquel que te hizo, aquel que te creó, aquel que te ideó con un plan precioso para tu vida. Le permitas, como le permitieron José y María, realizar sus planes en tu vida. Si tú no has permitido todavía a Dios que entre en tu vida, si no has llegado a ese momento de decirle, Dios, mira, hasta ahora yo traté de vivir a mi manera y realmente las cosas no son como yo las había planeado. Yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Yo quiero permitirte que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero permitirte que tú me muestres ese plan precioso que tú tienes para mí y yo quiero que tú entres a mi vida. Yo reconozco que sola no puedo. Yo reconozco que necesito que Jesús entre a mi vida, que cambie mi manera de ser, que me dé esa salvación, que Él pagó un precio precioso para lograrlo y que tú seas el que tome el control y yo estoy dispuesta a seguir ese plan. Yo quiero pedirte que si tú nunca has permitido que Dios tome el control de tu vida, si nunca le has dicho al Señor Jesús, yo te acepto, yo quiero que tú entres y me des esa paz que yo necesito,
que tú entres y llenes mi vida, llenes esos vacíos, que tú me muestres el camino que yo tengo que tomar, que tú me ayudes a tomar las decisiones que tengo que tomar, que tú me ayudes a ser la persona que tú planeaste, que tú perdones aquellos errores que yo he cometido, que tú me hagas una persona nueva, que tú me permitas, que tú me des las oportunidades, una nueva oportunidad para hacer todo lo que tú quieres que sea. Yo te pido en el nombre del Señor que tú reconozcas que hoy este es el momento para empezar esa vida nueva. Que si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios planeó que tú estuvieras aquí y que tú escucharas ese mensaje. Por eso yo te quiero pedir que con valentía, si tú quieres permitir a Dios que entre a tu vida, que perdone tus errores, que perdone tus pecados, que recibas esa salvación y esa vida nueva que Él te está ofreciendo, que permitas que Él realice sus planes para ti, que son muchísimo mayores y muchísimo mejores de lo que tú puedes soñar. Yo quisiera orar por ti. Yo quisiera orar por ti ahí donde estás, para pedir a Dios que te ayude y te dé la fortaleza y te dé todo lo que tú necesitas para que salgas de aquí empezando una vida nueva, para que salgas de aquí, como decimos, caminando con el pie derecho, para que salgas de aquí sintiendo que no estás sola, que tienes a un Dios poderoso que te ama y promete acompañarte y fortalecerse en cualquier situación por la que tú estés pasando. Así que si es así, si tú quieres aceptar esa oportunidad tan preciosa que Dios te da, ponte de pie, así yo puedo orar por ti. Ponte de pie para que oremos y para que demos gracias al Señor por lo que Él quiere y puede hacer en tu vida. No voy a esperar mucho tiempo, pero sí quiero que me permitas orar por ti en este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de esta jovencita que aún en su adolescencia pudo rendirse y dejar sus planes y dejar sus sueños rotos y aceptar lo que tú tenías para ella. Gracias porque ese ejemplo nos habla a cada una de nosotras. Y gracias porque en este momento aquí hay mujeres que quieren seguir ese ejemplo. Hay mujeres que quieren decirte, Dios, te entrego mi vida, que quizás está imperfecta, que quizás está rota, que quizás no sabemos para dónde seguir, pero hay mujeres aquí que quieren decir, Dios, hoy quiero empezar mi vida contigo. Y yo quiero orar por ellas. Yo quiero orar para que tú tomes posesión de su vida, para que ellas reconozcan que te necesitan y decidan aceptar la salvación, el perdón, la paz que tú les ofreces a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Tómalas, abrázalas, ámalas, muéstrales tu amor y muéstrales ese plan precioso que tú tienes para su vida. Gracias, Señor, por la valentía como estas queridas hermanas y amigas están decidiendo, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mis planes, hoy te entrego mis sueños, para que ahora tú estés en control y yo quiero aceptar tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, amén. Gracias, hermanas, tomen asiento, pero yo tengo otro desafío para muchas de ustedes, y ya termino, falta poquito. Otro desafío para muchas de ustedes. ¿Cuántas de ustedes otra vez hicieron el estudio de este libro? Levanten la mano. Bueno, aquí no termina la cosa. Aquí no termina la cosa. Hay otro desafío. Yo quiero desafiarte a que de ahora en adelante, si tú has recibido bendición a través de este recurso, yo quiero que tú compartas esa bendición. El desafío del Señor
es a que no te guardes ese tesoro. Comparte la bendición. Comparte la bendición. Es hermoso lo que Dios está haciendo, no es lo que Alicia hizo, no es lo que la editorial hizo, es lo que el Señor está haciendo. Todos los martes a esta misma hora hay un grupo en nuestro barrio, en la ciudad donde nosotros vivimos, un grupo de mujeres que mi esposo y yo dirigimos, en los que estudiamos la Biblia. Y hemos estudiado este libro. Y una de las mujeres, el Señor se la llevó a otra ciudad. Y esta mujer dijo, bueno, yo quiero llevarme algunos libros para empezar mi grupito allí en esa otra ciudad. Y se llevó 2 o 3 libros. Pero ahora nos sigue mandando mensajitos. Y dice, hermana, necesito más libros porque voy a empezar otro grupo. Y voy a empezar otro grupo. Y está empezando el 4.º grupo. Hace poco nos mandó un mensajito diciendo, hay una amiga que trabaja en una fábrica y me pidió que a la hora de la comida vaya y les enseñe. Esta hermana está siendo una misionera a través de este recurso. Esta semana pasada estuvimos en Guayabito con un grupo de mujeres, era un grupo un poco más pequeño que el de ustedes, pero se llevaron no sé cuántos libros, todas. No sé, por lo menos 3 libros cada una y hasta otra que pidió 25, porque quieren compartir la bendición. Hermanas, cuando tenemos un tesoro tan precioso como el mensaje de Dios, no podemos guardárnoslos para nosotras solas. Entonces, el desafío del Señor para ustedes es comparte la bendición. No me digas que no eres una predicadora como la hermana Yani, no importa. No me digas que tú nunca te has parado delante de una congregación grande. Eso no es lo que tienes que hacer. Compartir la bendición quiere decir que tú te juntes con una amiga, con tu cuñada, con tu suegra, con la vecina esa que nunca tragas, pero con alguien que Dios ponga en tu vida y se junten las dos. Así empezamos, la esposa de mi pastor y yo, las dos solitas. Un día de la semana ella venía a mi casa, la otra semana yo iba a la casa de ella y juntas veíamos el video, leíamos el libro, compartíamos nuestras experiencias y orábamos. Eso es todo. Si tú sabes leer, es lo único que necesitas. Es lo único que necesitas. Ya tienes todo escrito ahí, no tienes que preparar un sermón, ni una predicación, ni nada. Te juntas con una amiga, con alguien que puede recibir la bendición, o 2 o 3 o 500, las que Dios ponga en tu corazón. Bajan el video que está incluido en el libro, no tienes que comprarlo aparte. Lo bajas en tu celular, en tu computadora, en tu tableta. Y si no sabes, le pides a tu nieto de 3 años que ya te lo va a enseñar a bajar enseguida. Ven el video esas 2 o 3 personas y leen el estudio bíblico, lo leen. Y después comparten las experiencias, lo que Dios les habla. Eso es todo. Así que quiero pedirte en el nombre del Señor, no te guardes la bendición, compártela con otras. Dios te va a usar y no hay privilegio más grande que ser un instrumento de Dios para llevar bendición a otras personas. Así es que sí, quiero orar por ti. Y si tú estás dispuesta a compartir esa bendición, ahora sí, ponte de pie. Y quiero que todos se pongan de pie, hasta los varones que se pongan de pie. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude a poder compartir la bendición preciosa que Dios nos da. Oramos y así terminamos. Padre, gracias. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por el privilegio de ser hijas tuyas. Y Señor, nos ponemos en tus manos para que así como María podamos decir, Señor, soy tu sierva. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que quieres, lo que has planeado, lo que es tu voluntad para mi vida. Ayúdanos a ser fieles en compartir las bendiciones que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén.